Lo que significa la parábola del sembrador, dice el Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos. Y hoy vamos a hablar de este Evangelio. 5 cosas sobre la parábola del sembrador. Vamos a tomar la cita bíblica de hoy, San Mateo capítulo 13, versículo 18. 5 datos. Vamos a conocer en la parábola del sembrador hoy quién o qué es la semilla. Vamos a conocer hoy en la palabra de Dios qué significa el terreno en el camino, qué significa el terreno de piedra, qué significa el terreno de espinas y qué significa la buena tierra. Y vamos a ver qué tierra somos nosotros. De las 4 que nos presenta el Evangelio, ¿cuál tierra somos nosotros? Por eso te invito a que busques la palabra de Dios y vamos a meditar las Sagradas Escrituras en este día. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a 1 de cada ciudad, a 2 de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pasarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos: el Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de la mano del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegran las jóvenes danzando, se sienten felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón.
Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos haga tierra fértil, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Hoy que vamos a meditar este pasaje del sembrador, que esta semilla, que esta palabra venga a nuestra alma para que pueda dar fruto. Digan todo después de mí. Santo y divino Espíritu, Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Te invitamos en este momento a que todos vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a meditar con este evangelio 5 cosas sobre la parábola del sembrador. 5 datos sobre esta parábola. 5 cosas sobre la parábola del sembrador. Vamos todos a buscar la Biblia. El evangelio que vamos a meditar es San Mateo capítulo 13 versículo 18. Son las lecturas del día viernes. Hace 1 o 2 días atrás escuchábamos la parábola antes de explicarla. Salió el sembrador a sembrar, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves, se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, otros granos cayeron entre espinos, otros granos cayeron en tierra buena. 4 terrenos: el camino, las piedras, los espinos y la tierra buena. La misma semilla, la misma palabra que se siembra. Ahora vamos a ver qué tipo de piedra, qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros. Vamos a ver primero cuál es la semilla, qué es lo que se siembra. Porque ustedes y yo en la vida podemos sembrar una planta. Ustedes y yo en la vida podemos sembrar valores. Ustedes y yo en la vida podemos sembrar cosas buenas, buenos ejemplos. Por ejemplo, los padres de familia quieren que sus hijos sean buenos. Tratan de no pelear, tratan de no tener vicios,
Tratan de no decir malas palabras delante de sus hijos para que no aprendan las cosas malas. Tratan de abrazar a su esposa, tratan de abrazar a sus hijos. Esos son semillas que se van sembrando. Pero todos tenemos un compromiso con Dios. Todos tenemos una responsabilidad y debemos sembrar una semilla precisa. Para los que no saben o para los que se les ha olvidado cuál es la semilla que hay que sembrar, hoy se lo vamos a recordar con la palabra de Dios. No en la vida nosotros los seres humanos solo vamos a sembrar cosas buenas con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser. Hay una semilla buena, certificada, número 1, que hay que sembrarla. Que ustedes deben sembrarla. Que nosotros la estamos sembrando. ¿Cuál será esa semilla? ¿Cuál será la semilla que debemos sembrar todos por todos lados? ¿Cómo se llama la semilla que nosotros debemos sembrarla? Ese es el primer dato acerca de la parábola del sembrador. Cuando ustedes y yo sepamos cuál es la semilla que hay que sembrar, entonces nos vamos a ir a ver cuáles son los tipos de terreno donde vamos a sembrar la semilla. Porque si no sabemos cuál es la semilla, alguien puede decir, bueno, yo creo que voy a sembrar valores. Me agarro un libro de valores y voy a sembrar valores por todos lados. Yo creo que voy a enseñar urbanidad y buenas costumbres. Y agarro un manual de urbanidad y buenas costumbres. Otro dice, yo creo que voy a enseñar formas de hablar, lenguaje corporal, y se va a sembrar. Otro dice, yo soy maestro y yo creo que la semilla que hay que sembrar es el lenguaje, voy a enseñarle a la gente a hablar. Otro dice, yo creo que lo que tengo que sembrar son buenos ejemplos, y voy a sembrarlo. Ahora, según la palabra de Dios, ¿cuál es esa semilla que ustedes y yo debemos sembrar siempre? Según la Biblia, ¿cuál es? La semilla que ustedes y yo debemos sembrar todavía no la conocemos. Y como hay gente que todavía no sabe cuál es la semilla, vamos a buscarlo. Primer dato acerca de la parábola del sembrador. Vamos a buscarla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 13. Vamos a buscarla, vamos a escribirla aquí todo, por favor. San Marcos, capítulo 4, versículo 13. Para que ustedes y yo sepamos cuál es la semilla y no andemos sembrando otras cosas. Para que ustedes y yo sepamos de dónde agarrar semilla y sembrar, vamos a ver quiénes lo escribieron por aquí. La semilla es la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra? ¿Dónde dice la Biblia que la semilla que debemos sembrar, que el trabajo de nosotros es sembrar la palabra de Dios? Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 13 y 14. Ahora, una vez que ustedes y yo sepamos cuál es la semilla que vamos a sembrar, vamos a ver primero si la estamos sembrando. Segundo, qué tipo de terreno somos. Tercero, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. San Marcos capítulo 4, versículo 13. Oigan cuál es la semilla que hay que sembrar. Jesús les dijo. Lo dice el Señor. ¿Qué dice Jesús? ¿No entienden esta parábola? Oigan. Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Oído al tambor, ahí viene. Paren la oreja, escuchen. Lo que el sembrador, lo que ustedes y yo debemos sembrar, siembra, ¿oído? Es la palabra de Dios. Repítalo de nuevo. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú debes sembrar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos falta sembrar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que todavía no hemos sembrado? La palabra de Dios. Y entonces aquí la palabra de Dios nos hace una corrección. ¿Es bueno que su hijo o que su hija aprenda a hablar? Sí. ¿Es bueno que su hijo o su hija aprenda las tablas de multiplicar? Sí. ¿Es bueno que su hija o su hija aprenda a vestirse? Sí. ¿Y eso hay que sembrarlo? Sí. Pero lo que le falta a muchos padres sembrar en los hijos se llama la palabra de Dios. Miren, aquí tenemos excelentes padres. Aquí tenemos excelentes madres. Aquí tenemos madres que le dicen a las niñas, a ver, venga para que aprenda a hacer una pupusa, venga para que aprenda a hacer una gordita, una arepa.
Aquí tenemos madres que le dicen a las hijas, venga para que aprendan a hacer un tamal, venga para que aprendan a hacer un arroz con pollo. Aquí tenemos padres excelentes que agarran al niño y le dicen, venga para que aprenda a manejar el carro, porque uno no sabe. Se enferma, venga para que aprenda a manejar el carro. Aquí tenemos excelentes maestros, padres de familia que enseñan y educan a sus hijos las cosas que deben enseñarle. Le enseñan a bañar, le enseñan a vestir, le enseñan a hablar, le enseñan a comer, a ir a la escuela, le enseñan a cuidarse, a protegerse, le enseñan los números de emergencia por si pasa algo en la casa, le enseñan claves, le enseñan a manejar teléfono, le enseñan muchas cosas. Pero saben, hay un error en la familia, hay un error en los padres, hay una falta, que no han sembrado la semilla de la palabra de Dios. Claro que sí, padre. A ver, ¿usted en este día ya leyó la Biblia con su hijo que está pequeño? Usted en ese día está escuchando el Evangelio y le felicito. Porque muchos padres, le puedo decir, a ver, ¿quiénes tienen a sus hijos ahí? Pueden decir, yo padre. Pero usted personalmente es de los padres que su hijo antes de dormir, en vez de darle el teléfono, en vez de darle el televisor, el control, en vez de darle el videojuego, le dice, a ver, ¿vamos a leer la Biblia? ¿O no? La semilla que se siembra en la palabra de Dios, eso en la casa, en su trabajo, ¿eres sembrador de la palabra de Dios? ¿O no eres sembrador de la palabra de Dios? No, padre, ¿cómo me le ocurre? Si no la siembro en mi casa, voy a ir a mi trabajo con la Biblia, ¿para que rían de mí? ¿Para que se burlen de mí? Mire, tanto así, que hasta en los movimientos de apostolado, que hasta en los grupos de oración, en las mismas homilías de los curas, no se está sembrando la palabra de Dios. Se siembran muchas cosas, un cuento, una historia, una palabra, un pensamiento de fulano, de sutano, y la palabra de Dios viene y chévere, se agarra a un lado. Los niños de catequesis aprenden a saber quiénes son, a identificarse, pero no aprenden a leer la Biblia. La semilla que hoy nos reclama el sembrador, que ustedes y yo debemos sembrar, se llama la palabra de Dios. Por eso usted, querido hermano, querida hermana, cada vez que escuche el Evangelio del día, deberás tener la Biblia a la mano. Y yo le digo el capítulo y el versículo. Y hay detrás de esta cámara católicos tan flojos, pero tan flojos, tan flojos, tan perezosos, que ni siquiera la Biblia abren. Ustedes no, los que no escuchan la palabra de Dios. Que por mucho que yo les diga el capítulo, el versículo, Daniela se lo repita, la gente lo escriba aquí en los comentarios. Hay muchos católicos requete flojos, perezosos, que ni siquiera abren la Biblia. Y quieren que se siembre la palabra de Dios. Y si hay un padre que no predica, o si el padre no predicó la palabra, es que ese cura no predica la palabra de Dios, y en su casa usted ya la sembró, y en su familia ya la sembró, y en su hogar ya la sembró. Mire, me llama la atención porque a veces la gente me llama para regañarme. Y bueno, me regañan y ¿qué voy a hacer yo? Pues me quedo callado cuando me regañan. Usted debería hablar más de la palabra de Dios. Usted debería predicar más de esto. Usted debería predicar más de aquello. Usted debería dejarse meter tanto con los protestantes. Usted debería dejarse meter tanto con los homosexuales y las lesbianas. Usted debería no meterse con la política. Usted debería, y yo digo, ya va un momentico. En su casa se predica la palabra de Dios. En su familia se predica esa semilla, se siembra la semilla. Ni lee la Biblia, ni predica la palabra de Dios. Y para regañar al cura y decirle, siempre la palabra de Dios sí lo hace, pero en su casa lo estás haciendo. Yo me quedo impresionado. El sermón estuvo muy largo, el sermón estuvo muy corto, esa misa no me llenó. Y usted nunca tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Vuélvanlo a leer, Danielita, escuchen de nuevo. Versículo 18, San Marcos capítulo 4, versículo 14, óiganlo, escuchen. Lo que el sembrador siembra. Versículo 14, San Marcos capítulo 4, oigan, lo que el sembrador siembra, lo que ustedes y yo debemos sembrar, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que sembrar.
Y a mucha gente, a muchos católicos se les olvida sembrar la palabra de Dios. Hoy yo quiero recordárselo. Hoy yo quiero leérselo. Mucha gente se ofende, mucha gente se molesta. Miren, yo todos los ejemplos, yo todo lo que trato de enseñarle lo hago con datos bíblicos para que usted pueda comprender la palabra de Dios y no se deje meter gato por liebre, no se deje engañar. Y evito a veces hacer comentarios y a veces decir historias y cuentos para que usted se centre puro en la palabra de Dios. Lo que el sembrador siembra se llama la palabra de Dios. ¿Ya leíste la Biblia hoy? ¿Ya la rayaste? ¿Ya escribiste? ¿Ya te aprendiste una cita hoy? ¿Ya la meditaste? ¿No has tenido tiempo? ¿Eres un sembrador chimbo? ¿Un sembrador pirata? ¿Un sembrador que no sirve? Y Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Mire, y hoy se lo vuelvo a repetir. Mucha gente dice, ay padre, pero es que yo no sé predicar. Ay padre, pero es que yo no sé hablar. Ay padre, pero es que a mí no me escuchan. Ay padre, es que la Biblia es muy difícil. Ay padre, es que es muy larga. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe lavar, présteme la lavadora. Si no sabe cocinar, présteme la cocina. Si usted no sabe predicar, deje que yo lo haga. Colóquele volumen a la radio, colóquele volumen al televisor, comparta la palabra de Dios. Lo que usted debe compartir en su teléfono se llama palabra de Dios. Y ni siquiera por ahí lo hace. ¿Cuántas veces no les he dicho? Hágase una listica de WhatsApp. Bueno, por ahí leía unos mensajes y le felicito a un señor, una señora decía, comparto el evangelio del día con 400 personas diarias. Padre, no sé cuánto lo escucho, pero con ellos lo comparto. Otro me decía, comparto el evangelio del día con 40 personas diarias. ¡Qué bendición! ¿Con cuántas personas usted comparte el evangelio al día? Todos los días. A ver, responda ahí en los comentarios, a ver. A ver si es que usted está sembrando la palabra de Dios. Porque aquí se habla la palabra de Dios. Y aquí se predica la palabra de Dios. Si usted no sabe predicar, compártala. ¿Cuántas personas, y le felicito y le saludo, están agarrando el evangelio del día y lo están colocando en las emisoras de radio? Y lo están colocando por televisión. Muchas personas. Por ahí me decía, padre, yo agarro su evangelio y lo comparto en Facebook. Y agarro en el Facebook y saco la enseñanza y voy y le doy, padre, perdóneme, pero eso es un plagio. No, no es un plagio. Usted está compartiendo la palabra de Dios y le doy permiso para que lo siga haciendo. Alguien me escribía por ahí en los comentarios. Y me alegraba que pueda agarrar la palabra de Dios. Otros me decían, padre, deme permiso para agarrar el debate y compartirlo en mi estado, en mi Facebook, en mi Instagram, donde usted quiera, compártalo. Eso es lo que los cristianos debemos sembrar. ¿Qué es lo que tienes tú en tu perfil, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en cualquier red social, en WhatsApp? La palabra de Dios. Mucha gente me dice, padre, mándeme el evangelio. Pues ahí agarra el número mío y todos los días en la mañana yo coloco las imágenes de la palabra de Dios. Cada vez que puedo y tengo internet. Lo que debemos sembrar, el mundo necesita palabra de Dios, pero los trabajadores son una cuerda de flojos, se han quedado dormidos y llegó el enemigo y sembró la cizaña. Si no sembramos palabra de Dios, ¿cómo va a nacer la palabra de Dios? ¿Cómo va a crecer la palabra de Dios? Si en los grupos de oración, si en los movimientos de apostolado, si en las parroquias no se siembra la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a esperar? ¿Qué vamos a tener? Una cuerda de católicos alérgicos a la Biblia. Una cuerda de católicos que le da miedo a la Biblia, que no la van a agarrar, y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Católicos que tienen la Biblia allá abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91. Ajá, y ya se sabe el Salmo, por lo menos ya leyó la Biblia. Es la hoja más sucia que tiene la Biblia, porque ni siquiera la mueve de ahí, y la Biblia limpiecita. Biblia limpia, corazón sucio. Biblia sucia, corazón limpio. Cuando usted lee la Biblia, la ensucia y su corazón se purifica. Primer dato acerca del sembrador: lo que debemos sembrar se llama la palabra de Dios. No libro de cuentos, no libro de historia, no libro de superación personal, no libro de psicología. Debemos sembrar es palabra de Dios. Segundo dato acerca de la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver los 4 tipos de tierra y vamos a ver cuál tierra somos nosotros. San Mateo capítulo 13, versículo 18.
Primer dato, lo que se siembra es la palabra de Dios. Segundo dato de la parábola del sembrador. Vamos a ver qué significa las semillas que cayeron a lo largo del camino. Semillas que caen a lo largo del camino, sobre el camino. San Mateo capítulo 13 versículo 18. Vamos a irla escribiendo ahí en los comentarios, por favor. Vamos a ver qué significa la semilla que cayó a lo largo del camino, que vinieron las aves y se la llevaron. De esas 1.500 personas, de esas 2.000, de esas 3.000, de esas 20, de esas 30, hay personas que son las que caen a los bordes del camino. Oigan. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino. Cuando uno oye la palabra del reino. Y no la interioriza. Y no la profundiza. Y no la mastica. Y no la rumea. No hace lección divina. Le entra por un oído, le sale por el otro. No la profundiza. Viene el maligno. Viene el que te conté. El chamuco, el diablo, el enemigo, el mandingas, el paticas caliente. Viene el enemigo. Y le arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Se lo arrebata, se lo quita, se lo roba. Oigan. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Esto sucede mucho cuando uno va a la misa. Esto sucede mucho cuando uno va a la iglesia. ¿Usted no le ha pasado que usted llega a la misa y sale de la misa? Uy, el padre se habló bonito, la misa hoy estuvo bella, habían flores, habían cohetes, hoy hasta el humito ese que echan, el incienso hubo, el padre excelente, la misa de niños, los músicos ni se diga, todo bello. ¿Y de qué habló el padre? Ah, bueno, de eso sí no me acuerdo. Pero le puedo decir que la misa estuvo excelente. El matrimonio hermoso. La novia y el novio se votaron. La iglesia súper decorada. Y el bautizo, el bautizo, mejor bautizo que yo haya visto. Y las confirmaciones, las confirmaciones de lo mejor. Vino fulano de tal, monseñor, yo no sé de dónde. Y las comuniones hermosas. Esos niños de comunión estaban lindos. ¿Y de qué habló el padre? Ni se supo. Pero le puedo mostrar la foto. Mire, las fotos aquí están donde estaba todo. Eso es lo que significa, lo que cae a lo largo del camino. Las personas que van a misa, entran en misa y salen a la misa como si nada. Les entró por un oído, les salió por otro oído. La palabra que se colocó ahí se echó a perder. No les sirvió de nada la misa. Porque no profundizó. Llegó el enemigo, el diablo, y se la quitó. O por el teléfono, o por andar chismeando, o por andar viendo para los lados. Se la quitó. Cuando usted escucha el evangelio y no escribe y no anota y no tiene la Biblia y no subraya, el diablo le roba la palabra. El diablo le quita la palabra. Y nosotros nos dejamos robar con facilidad porque no prestamos, porque somos distraídos. Porque andamos pensando en pajaritos preñados y en los hijos de doña Trina, en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. El niño fue a la catequesis y llegó, a ver, ¿y de qué hablaron la catequesis? Ay, no, ahí están los libros. Y la catequesis, ay, más o menos. Se le roba la palabra de Dios. El diablo es un ladrón que quiere robarte, dice San Pedro, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe. ¿Y cuántos católicos se dejan robar la palabra? ¿Y cuántos católicos se dejan llevar la semilla? No nos importa la Biblia. No nos importa. Claro que sí. A ver, ya se saben las citas bíblicas, ya te las has aprendido, ya las has estudiado. ¿O todavía? Lo que se siembra a lo largo del camino son los católicos chimbín, católicos pirata, católicos flojos, perezosos, que leen la Biblia por leerla, estudian por estudiarla, por un compromiso, para salir de eso. Son 2 años y me salgo de la catequesis ya. Y para salir de eso, voy a estudiar la Biblia. Son los que siembran la palabra a lo largo del camino. Llega el diablo y se la roba. Dígame usted, ¿a usted se la ha robado? ¿A usted el diablo le roba la palabra de Dios? Muchos dirán, no, padre, no. Pero ¿saben que sí? Porque ni siquiera la profundizan, ni siquiera la analizan. La escuchan por escuchar, la estoy manejando. Padre, es que yo escucho la Biblia manejando y allá está concentrado en otra cosa. Es que yo escucho la Biblia es trabajando y ya está concentrado en otra cosa.
Padre, es el único momento que tengo. Está bien, escúchela ahí, en su trabajo, en su estudio, escúchela. Pero que tengas un solo tiempo para abrir la Biblia, tocarla, manosearla. Es necesario. Así como agarras tu teléfono y su teléfono está todo sucio, todo mugroso, todo partido, todo puerco. La Biblia debe estar sucia. La Biblia debe usarla. Y cuando usted la usa y cuando usted la manosea, significa que la ama, que la quiere. Así como ama su teléfono, así como ama la llave, así como el niño ama el juguete. Debe leer la Biblia, la palabra de Dios. Vámonos con el otro tipo de tierra. El primer tipo de tierra es la piedra. Primer dato sobre la palabra del sembrador. Lo que se debe sembrar es la palabra de Dios. Segundo dato. El segundo dato que debemos tener presente acerca de la parábola del sembrador es, queridos hermanos, oigan bien, que la semilla que se siembra sobre el camino. Tercer dato. La semilla que se siembra en las piedras. Ahí mismo, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 20. Vamos a ver qué tipo de semilla somos por aquí. Primer dato, la palabra de Dios. Segundo dato, la semilla que cayó en el camino. Tercero, la semilla que cayó entre las piedras. San Mateo, capítulo 13, versículo 18, 20. Vamos a ver, escuchen. La semilla que cayó en terreno pedregoso. Oiga, vamos a ver quiénes son. Es aquel. Es aquel, eres tú y yo, ¿cuándo? Que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Aquel que oye la palabra y dice, este cura sí predica como quiero. Esta palabra sí es hermosa, esta palabra sí es linda, esta palabra llenó mi corazón. Usted supiera, Padre, mire, la experiencia que yo tuve con la palabra de Dios me dio una alegría porque yo no entendía esta parábola, yo no entendía nada de la Biblia y ahora la estoy entendiendo, la acepta con alegría. Ahora sí me voy a colocar las pilas, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a meditar la Sagrada Escritura, ahora sí tengo ganas, tengo alegría, tengo entusiasmo, tengo una fuerza grande que viene del cielo. Amén, aleluya, hermano, que voy a leerla, voy a escudriñarla, voy a todos los días. Propósitos. Palabra. Él acabó el nitro en el camino, oigan. En él, sin embargo, se le acabaron las pilas. No hay raíces y no dura más que una temporada. Se le acaban las baterías. Se le acaba la gasolina, el combustible, el gas. Tiene una emoción, tiene una efusión grande del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pero lo que sube va. Se le fueron las ganas. ¿Quiénes son esos? Apenas sobreviene alguna contrariedad. Le vino un problemita. O persecución. O una persecución. Me dijeron fanático, me dijeron cristiano, me dijeron curita, me dijeron monjita. Una persecución, un problemita. Por causa de la palabra. Por yo llevar la Biblia en la mano. Inmediatamente se viene abajo. Se derrumbó. ¿Qué tal esos católicos? Eso que, mire, Padre, usted sabe, yo quiero comprar una Biblia, porque ahora sí voy a leer la Biblia. Empezó con frío y terminó con escalofrío. Compró la Biblia y ¿ahora qué? Ahora la estoy leyendo. Usted le pregunta 2 semanas, un mes después, y la Biblia, la dejé, yo no sé. Mire, Padre, tendré que comprar otra. Dejé de leerla. Lo que cayó a lo largo del camino son aquellos católicos que son entusiastas, entusiasmados, que son como el Alcacerse. Suben lo efervescente y después le baja la espuma. Le acabó todo. Así hay católicos. Le sobreviene un problemita, una persecución por causa de la palabra. Es que usted está leyendo la Biblia ahora, es que se volvió loco. Es que usted está leyendo la Biblia ahora, es que usted se va a meter a ¿qué? Es que usted está leyendo, mire, le va a ir mal, está leyendo la Biblia, está leyendo eso. No le da pena, le da vergüenza. Sobreviene un problemita. Aquí en la lectura de la palabra de Dios se necesita perseverancia. Se necesita perseverancia. Y muchos católicos la pierden. Fui a un retiro, fui a un encuentro con Dios, fui a una misa, pero eso sí de lo más linda. Y me dijeron, la Biblia, ahora sí la voy a leer, ahora sí. ¿Qué cuento? La flojera le ganó, la pereza lo invadió.
vino todo aquello que se llama decaimiento de la palabra de Dios, el desánimo, y lo sentó, lo acostó. Oye, por los problemitas de la vida, nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, por los problemas que nos vienen. ¿Y qué culpa tenga Dios de que usted peleó con su esposo o con su esposa? ¿Y qué culpa tiene Dios de que usted lo botaron de su trabajo? Un día con ganas, un día sin ganas, son 2 días en que hay que leer la Biblia, en que hay que predicar, hay que llevar la palabra de Dios. La gana no determina nuestro estado de ánimo en leer la palabra de Dios. Peleé, discutí, tuve un problema, tuve una dificultad. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que estoy pasando por un mal momento. Lea la Biblia, así sea llorando, derrame sus lágrimas en la Biblia. Así sea molesto, tome un poquito de paciencia y dígale, Señor, quítame esta molestia, voy a leer la Biblia. Así sea triste, angustiado, deprimido, lea la palabra de Dios. Hay muchos católicos que comenzaron con una emoción leyendo la Biblia y terminaron con desánimos y ya no la leen. Esos son los que caen a lo largo del camino. 3 cositas, faltan 2. 5 cosas sobre la parábola del sembrador. Lo primero, la parábola nos enseña que la palabra de Dios es la semilla que se siembra. La semilla, la palabra de Dios. Segundo, la semilla que cayó a lo largo del camino. Tercero, la semilla que cayó entre las piedras. No sale el sol nomás, se seca, no tiene raíz, no tiene fundamento. Cuarto, la semilla que cayó entre los espinos. San Mateo capítulo 13, versículo 22. Vamos a ver cuáles son los espinos y cuáles son aquellos tipos de tierra donde la semilla cae entre espinos. San Mateo capítulo 13, versículo 22 y siguiente. Vamos a ver cuál es ese tipo. ¿Cuál es ese tipo de semilla entre espinos? Vamos a escucharlo. San Mateo capítulo 13, versículo 22. Oído al tambor. La semilla que cayó entre cardos. La semilla que cayó entre cardos, entre espinos. Oigan. Es aquel que oye la palabra. Aquel que oye la palabra. A ver, la mayoría aquí. Escucha la palabra. Pero después. Las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones de esta vida. Padre, yo no leo la Biblia porque tengo hijos pequeños y estoy preocupado por ellos. Padre, yo no leo la Biblia porque tengo mucho trabajo. Las preocupaciones de esta vida. Porque tengo mucho estudio. Padre, yo no leo la Biblia porque tengo muchas cosas por hacer. La casa, la familia, los hijos, el esposo. ¿Usted qué cree? ¿Que a mí me queda tiempo como usted? ¿Que tiene tiempo para perder? ¿Que tiene tiempo de sobra? Las preocupaciones de tu vida, los quehaceres cotidianos, el lavar, planchar, coletear, el hacer comida, el hacer el servicio, el aseo, el irse a trabajar, el ir y el venir, las preocupaciones de la vida. Y los encantos de las riquezas. Y los encantos de la riqueza. Yo trabajo porque el trabajo me da plata. Leer la Biblia no me da plata. Leer la Biblia no me da dinero. Si pierdo 1 hora leyendo la Biblia, pierdo 1 hora de trabajo. Y en 1 hora que pierda leyendo la Biblia, no voy a recuperar el dinero. Me voy detrás de la riqueza. Me voy detrás del dinero. Ahogan esta palabra. La tapan, la ahogan. Escuchen. Y al final. No produce fruto. No produce nada. No produce nada. Muchos profesionales. Muchas personas trabajadoras. ¿Por qué digo que la mayoría de personas? Porque ahí estamos nosotros metidos. Que por el compromiso, que por el trabajo, que por la labor, que por lo que tenemos que hacer, buscamos una excusa adecuada de acuerdo a nosotros para no leer la palabra de Dios. Cualquier excusa es válida para no leer la Biblia. Cualquier excusa es permitida para no ir a la misa. Cualquier excusa me invento, cualquier enfermedad tengo para no escuchar y meditar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra:
Aquello que cayó entre espinos es aquello que ahoga la palabra, la hace morir, la hace ahogar, no la deja crecer. Está creciendo el deseo, el anhelo por leer la palabra y viene una preocupación y viene un problema. Y todos tenemos problemas, y todos tenemos dificultades, y todos tenemos conflictos, y todos tenemos excusas para no leer la Biblia, excusas para no meditar la palabra, excusas para no interiorizarla. Todos tenemos excusas. Pero si de repente dice el padre Marcos, bueno, el lunes voy a predicar, el miércoles también, por allá el domingo, lunes, miércoles, domingo, va a decir la gente, y el martes, y el jueves, y el sábado, ¿por qué no predica? Eso es obligación del cura, eso el cura tiene que hacerlo. Yo sí tengo que hacerlo y usted no. Yo sí tengo que predicar y usted no. Yo sí tengo que evangelizar y usted no. Yo sí tengo que llevar la palabra y usted no. Yo sí tengo que llevar, explicar, meditar y usted no lo hace. Yo sí no tengo que tener flojera y usted sí. ¿Acaso yo no tengo preocupaciones, problemas, conflictos en la parroquia en todos lados? Claro que sí. Pero aún así saca un tiempo para llevarle la palabra de Dios a su casa, a su vida, a su familia. Y mucho una cuerda de perezosos que a veces ni siquiera escuchan toda la palabra. Llega el sábado, el domingo, descansan. Hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a meditar. Caramba. Nosotros para buscar excusas somos los número uno. Pero le vamos a entregar cuentas a Dios. Y de Dios no nos vamos a salvar. Si ustedes y yo no nos hicimos amigos de Dios aquí en la tierra, si ustedes y yo no leímos la palabra de Dios aquí, no sabremos nada de las cosas de Dios. Por eso yo me río cuando una persona saca un documental, saca un video y se pone a hablar de Dios y nunca lee las cosas de Dios y nunca sabe de las cosas de Dios, ni ha leído la Biblia y se pone a hablar de Dios. Nadie da lo que no sabe, nadie da lo que no conoce. Y ahora usted haga un evalúo. Ahora entiende por qué su hijo no lee la Biblia, su hija tampoco, nadie quiere nada de Dios en su casa. Porque usted dejó de sembrar la semilla. Sus hijos hablan de dinero porque sembraron semilla de dinero. Sus hijos hablan de juegos porque sembraron semilla de juegos. Sus hijos hablan de celulares porque sembraron semilla de celulares. Sus hijos hablan de estudio porque en su casa se sembró semilla de estudio. Sus hijos hablan de muchas cosas, de pintura, de maquillaje, de tecnología, de moda, de lujo, de esto y de aquello, porque eso se sembró, porque usted fue un mal sembrador, porque dejó ahogar la semilla y como la semilla se ahogó, se acabó y no surgió, no creció. Las preocupaciones de tu vida hicieron que en tu casa no se sembrara la semilla, no se sembrara la palabra de Dios. Ahora comprenda usted por qué su familia es así y eso es su responsabilidad. Pero todavía hay una solución. Todavía hay un chance. Quinto dato sobre la parábola del sembrador. La buena tierra, la buena semilla. Óiganlo. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 23. Quinto dato, escúchenlo. La semilla que cayó en tierra buena. La tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Es aquel que oye la palabra y la comprende. Usted está comprendiendo la palabra de Dios. No se haga el sordo. Usted la está entendiendo porque se la estamos explicando más clarita que esta agua que está aquí. No se haga el ciego. Es aquel que la oye y la comprende. Ciertamente dará fruto. Ahora es el momento de empezar a dar fruto. ¿Qué fruto vas a dar? Y producirá 100, 60 o 30 veces más. Y ese es su trabajo y ese es mi trabajo. Sembrar la semilla. ¿La has comprendido? A ver, yo quiero hacerle la pregunta porque puede ser que alguno diga, no padre, no entendí ni papa de lo que usted dijo. ¿Comprendieron? ¿Me expliqué correctamente? Dígame sí o no. Si ustedes me dicen que sí, yo digo, sembré la semilla bien. Si ustedes me dicen que no, yo digo, tengo que mejorar para sembrar la semilla. ¿Comprendieron el mensaje que les acabo de dar? ¿Comprendieron la palabra que les acabo de explicar, de predicar? Dígame sí, dígame no. Ahora léale de nuevo. San Mateo capítulo 13, versículo 23. Ahora, cuando usted dijo que sí, por haber dicho que sí, ahora escuche lo que le toca.
ciertamente dará fruto. Léalo, no, del 23, de 23, de 13 a 23. La semilla La semilla que cayó en tierra buena que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Usted que dijo que sí. Usted que dijo que la comprendió. Usted que dijo que la entendió. Usted que dijo, sí, sí, padre, sí, sí, la entendí. Clarito, padre, más claro no canta un gallo. Ahora mire lo que viene. Tú ciertamente, de verdad, dará fruto vas a dar fruto. y producirá 100, 60 o 30 veces más. Yo la prediqué, Daniela me ayudó, la sembramos, ahora es tiempo de que des fruto. Si usted después de hoy, si usted después de este día no sigue leyendo la Biblia, fracasó. Si usted después de este día no agarra el hábito de leer las Sagradas Escrituras, cero, raspao. Si usted después de este día no dice yo soy tierra buena, sí la entendí, debo leerla, y no saca al día una hora, media hora para leer la Biblia, está ponchado. Si usted cristiano de hoy en adelante va a la misa y no presta atención a la Eucaristía y sale igual que como entró, no le sirvió de nada la palabra de Dios. Nos mintió. Aquel que escucha la palabra y la entiende, la comprende, como usted dijo que sí, debe dar fruto. Ahora te pregunto, ¿qué fruto vas a dar? ¿El 100? ¿El 70? ¿O el 30? Debe dar fruto. Debe dar fruto. Y el fruto lo va a dar cuando usted se convierta en sembrador. Cuando usted se convierta, el fruto cae del árbol para ser sembrado. Unos comen el fruto y otro fruto se siembra. Que esta palabra usted nunca la olvide. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.